Señor, una vez más te damos la gracia por el privilegio que nos da de estar en este lugar. Que tu Santo Espíritu dirija la predicación y que el tema, Señor, nos enseñe que cuando tú prometes algo, tú lo cumples. Tú eres un Dios de orden y todo tú lo tienes planificado desde el principio hasta el final. Por lo tanto, también nos ha prometido de que Jesús va a venir a buscarnos y ya lo damos como un hecho. Porque cuando tú prometes, tú cumples. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, mis queridos hermanos y amigos que están con nosotros en este lugar, el tema lleva como título Jesucristo en las profecías. Y es importante que podamos notar que Dios planifica la cosa desde el principio hasta el final. O sea, Dios no trabaja improvisando. Así que cuando el hombre pecó, se reunieron en el cielo Dios, el Espíritu Santo y Jesús y decidieron que alguien tenía que venir aquí a salvar la humanidad. De paso, Dios nos mandó a Jesús. Jesús se ofreció. Pero lo importante es que en el proceso Jesús cumplió la parte que había prometido. Nosotros le pertenecemos a Dios por creación y también por redención. Es decir, Dios nos crea, pero también nos salva del pecado a través de la muerte de Jesucristo. Ustedes saben que hoy en día suceden cosas que 30 o 40 años atrás no se veían. Por ejemplo, normalmente cuando una mujer estaba embarazada había que esperar los 9 meses para saber si era varón o hembra. Aunque a veces las parteras pegaban, ya por la experiencia que tenían, algunas parteras pegaban y decían, no, ese hembra o ese varón. Pero definitivamente hoy en día no necesitamos eso. La tecnología está tan avanzada que ya la madre sabe si es varón o hembra antes de que venga al mundo, antes de nacer. ¿Sabían ustedes que Dios también tenía su sistema de tecnología, pero de una forma más humana, más con el contacto humano? En el Antiguo Testamento varios profetas habían profetizado en el futuro de que vendría el Salvador de Israel. Y lo interesante es que en el seno de la familia judía, los padres añoraban que su hijo viniera a través de ellos. Por eso vemos que cuando una mujer estéril era lo peor que le podía pasar. Estaba desechada, la sociedad la tenía desechada y le decía que, porque en la cultura judía se entendían que las enfermedades eran parte del pecado. Por lo tanto, si una mujer estéril, se podía decir que era una maldición de Dios, que era un castigo de Dios, y necesariamente no era así. Porque yo encontré un versículo en la Biblia donde dice el Señor, yo hice al ciego, yo hice al sordo. Es decir, Dios hace las estériles también. En el plan de Él, ¿por qué lo hace? Él sabrá, pero Él lo hace. Entonces, cuando se le preguntó por qué este nació ciego, por su pecado, no. Dios dice para probar el corazón de los que ven. Así que una israelita estéril era un problema. Por lo tanto, cuando venía un varón a la familia del seno de Israel, era una bendición en todo el sentido de la palabra. Pero Dios, en su plan, ya tenía a quién, a alguien elegido. Muchísimos años antes de María venir al mundo y conocer a José, ya en el plan de Dios estaba que tendría que venir el Salvador del mundo. Comencemos con la lectura bíblica para que podamos ir del Antiguo al Nuevo Testamento y ver cómo proféticamente Jesús nació, no al azar, sino por el plan de Dios. Vamos al libro de Isaías, en el capítulo 7, y lo que fue la lectura bíblica, el verso 14. Isaías, capítulo 7 y el verso 14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emmanuel. ¿Dónde en el Nuevo Testamento se cumplió esta profecía? Vamos al libro de San Mateo, capítulo 1 y el verso 23. Libro de Mateo, capítulo 1 y el versículo 23. Dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo
y llamará su nombre como Emmanuel. Ahora vamos al libro de Miqueas. Libro de Miqueas. Otra señal del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Libro de Miqueas. En el capítulo 5 y en el verso 2. Los profetas habían predicado que el lugar exacto donde iba a nacer Jesús, o sea, todo estaba planificado. El ángel había anunciado que iba a nacer Cristo, su nombre era Emmanuel, aunque cuando pasa el griego le ponen el Mesías, el Salvador. Entonces vamos a ver otro profeta que también habló sobre el nacimiento de Jesús. Miqueas capítulo 5, verso 2. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días hasta la eternidad. ¿Dónde podemos ver en el Nuevo Testamento que se cumplió esta parte de este pasaje bíblico? Vamos al libro de Mateo. Libro de Mateo, ahora en el capítulo 2 y el verso 6. San Mateo capítulo 2 y el verso 6. Dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces vemos cómo proféticamente se venía predicando en el Antiguo Testamento el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, con muchos años de antelación. Libro de Isaías nuevamente, ahora vamos al capítulo 9. Isaías capítulo 9 para que veamos otra predicción del nacimiento de Jesús. Ahora vamos al verso número 6, Isaías 9, 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿y qué más? Príncipe de paz. Así fue el himno de introducción al mundo paz. O sea, Jesús reúne todas las condiciones establecidas en la Biblia para que nosotros podamos entender por qué Dios lo mandó a este mundo. ¿Dónde se cumple en el Nuevo Testamento esta profecía? Vamos al libro de Lucas. Libro de Lucas, el capítulo 1. Y los versos 32 y 33. Lucas, capítulo 1, versos 32 y 33. Lucas, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino, ¿qué cosa? No tendrá fin jamás. Entonces, ¿cuál es el reino que nosotros estamos esperando? El reino de Jesucristo. Cuando Él venga y establezca todas las cosas. Ustedes saben que en las profecías recibidas a Daniel, en la visión de la estatua, donde Nabucodonosor era la cabeza, ya todos esos reinos han cumplido profética e históricamente sus funciones. ¿En qué parte de la estatua estamos? En los pies, abajo, en el fondo. ¿Y qué vemos en la imagen? Vemos una piedra gigante que va ¿a dónde? Derecho hacia los pies de la estatua. ¿Qué sucede ahí? Proféticamente, esa piedra simboliza a Cristo y su reino. Cuando le dé, todos los reinos del mundo quedarán destruidos. Entonces se establecerá, como dice aquí, el reino de nuestro Señor Jesucristo, y será un reino como sin fin. En otras palabras, cuando Cristo venga, viviremos por la eternidad. Y ahí es que nosotros debemos enfocarnos, no enfocarnos en los problemas pasajeros de la vida, hermanos. Que no tengo trabajo, que estoy enfermo, que esas son cosas que van y vienen. Debemos enfocarnos en el plan de salvación establecido por Dios en la Biblia. Lo único que Dios nos pide es que tengamos fe y confianza en Él. Y que las demás cosas vendrán por añadidura, como dice Mateo 6:33. Buscar primeramente, ¿qué? El reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas.
Si usted tiene fe, Dios le va a añadir nuevas cosas, pero debe concentrar toda su energía en el plan de salvación que Dios ha establecido para ustedes. Ahí mismo en el libro de Lucas, pero ahora en el verso 9 al 14 también podemos leer, capítulo 2, del verso 9 al 14, podemos leer otra declaración que nos habla. Dice, he aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué cosa? Un Salvador. ¿Y cuál es su nombre? Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Ahí está hablando el ángel que le dijo a los pastores dónde había nacido Jesús en Belén y le dijo cómo llegar y presentarse en aquel lugar. Y ellos vinieron, hablaron con María y entonces María se asombraba de toda la cosa que estaba escuchando. Ya vemos en el verso 21 como dice, cumplidos los 8 días, de acuerdo al reglamento judío, Jesús fue llevado al templo para ser circuncidado. Le pusieron por nombre Jesús porque proféticamente así lo había establecido Dios, y el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Es decir, el ángel le dijo bien claro a María, tú vas a tener un baby y se llamará Jesús y vendrá para ser el Salvador de todas las naciones. Así que Dios le eligió el lugar, el momento, la madre que lo iba a tener, le puso el nombre, todo. Pero ya en el Antiguo Testamento él lo venía anunciando con tiempo. Muchos del pueblo de Israel murieron con esa esperanza de ver al Salvador y no lo vieron. Ustedes ven también que el papá de Juan el Bautista le dijo, ya Señor, yo puedo morir. Yo puedo morir. Zacarías dijo, ya yo puedo ir a la tumba en paz porque mis ojos han visto el Salvador del mundo. Juan el Bautista y Jesús eran primos. Y Juan le llevaba 6 meses de diferencia. Por eso cuando María va y visita a Elizabeth, Jesús se mueve en la barriga ahí. Y entonces siente el movimiento, o sea, el mensaje que le traía. Así que es importante ver eso. Eso es en la parte del nacimiento de Jesús. Ahora hablemos de la vida de Jesús. ¿Cómo fue la vida de nuestro Señor Jesucristo? Ahí mismo en Lucas, en el capítulo 2, por el verso 40 al 42, dice algo interesante. Dice en el verso 40, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. En ese lugar aparece cuando Jesús se perdió, ¿se acuerdan? En el templo. Pero en la cultura judía, con 12 años, escuchen bien, ya usted era mayor de edad. Así que le dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? O sea, Jesús le estaba diciendo, ya comienza mi ministerio. Aunque después aparece a los 30 años cuando él se bautiza y todo. Pero desde ahí le dijo a su padre, yo tengo que hacer la voluntad de mi padre. Le dijo a José y a María. Con 12 años ya se consideraba que el muchacho podía tener responsabilidades. En nuestro país algunos son a los 18, aquí son a los 21. 21 aquí. Aquí a los 21, en los países nosotros a los 18. Pero aquí en esta cultura ya a los 12 años Jesús era un hombre. Pero él no tenía permiso para buscarse novia ni nada de eso. No. Para hacer las cosas como Dios mandaba. Ahora, hay una pregunta que nos hacen a los adventistas. Y se la hace mucha gente en el mundo. ¿Qué hizo Jesús desde los 12 años hasta los 30? Esos 18 años, ¿qué hizo Jesús? Que la Biblia no dice. La Biblia no dice qué hizo, pero vamos a usar la lógica. ¿Qué hizo Jesús en esos 18 años? Trabajar con su padre. La Biblia sí me dice qué era la función que el padre realizaba. Pero el concepto de carpintero que nosotros tenemos es aquel que construye casa. Un carpintero es el que arregla casa de madera. Hermana, usted dio en la clave. El concepto claro de la traducción es que el papá de Jesús, o sea José, su papá terrenal, hacía muebles. Ebanista, como decimos en mi país, no sé en el de ustedes, pero construía muebles hermosos, lindos. Entonces, Jesús
Jesús cumplió en su propia palabra lo que estaba establecido en la Biblia. En el Antiguo Testamento hay un pasaje que dice, el que no trabaja, que no coma. Si lo aplicamos hoy en día hay muchos que pasarían hambre, ¿no? Porque hay muchos que no trabajan. Bueno, pero tú tienes que hablar con el Señor, la Biblia lo dice, el que no trabaja, que no coma. Jesús, para cumplir esa parte, trabajaba con su Padre. Y el espíritu de profecía, en las plumas imperiales de la hermana Juan, dice que Jesús, si veía un viajero pasar por enfrente de su casa, le daba su comida. Pero estamos hablando de uno que no tenía comida para dar. Ellos eran muy pobrecitos. José y María y Jesús eran pobres. Aún así, si él veía un viajero que no tenía que comer, él le daba sus alimentos. Pues Jesús trabajaba con su Padre, y hacía tremendos muebles muy buenos. O sea, hizo un trabajo manual como cualquier ser humano, pero él tenía una misión específica por el cual Dios lo había traído a esta tierra. Vamos al libro de Lucas, donde estamos, para ahora en el capítulo 4 y el verso 18 y 19. ¿Cuál fue una de las misiones de Jesús al venir aquí a la tierra? Lucas, capítulo 4 y el verso 18 y 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a ¿quién? A los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable de nuestro Señor. Cuando el Señor dice aquí dar libertad a los cautivos, ¿a qué se refiere? Otras versiones dice a los que están en la cárcel, pero aquí no se refiere a la cárcel de los barrotes. Aquí se refiere a la cárcel del pecado, libertarte de eso. ¿Dónde nosotros podemos encontrar que esta profecía se ha cumplido en ese sentido? Bueno, vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 61. Libro de Isaías, capítulo 61, en el verso 1 dice, y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Es decir, que si una persona está presa por un delito que cometió, pero acepta a Jesucristo, es libre, aunque esté preso. Pero los que no estamos presos, que somos libres, si estamos en pecado, estamos presos como el que está adentro. Entonces, para usted ser libre, literalmente como lo establece Jesús, usted tiene que tener a Cristo en el corazón. Y usted es libre de cualquier, ¿es libre de qué? Es libre de la presión, es libre de la deuda, es libre de las enfermedades, es libre de todo. Porque Jesucristo te da el gozo en el corazón. Y cuando llegan esas cosas, tú lo ves con una visualización diferente. Analiza la cosa y le pide a Dios que te pueda ayudar en ese sentido. Entonces hemos visto el nacimiento de Jesús, cómo era su vida. Ahora yo quiero hablar sobre su muerte. Estaba profetizado en el Antiguo Testamento cómo iba a morir Jesús. Ya los profetas habían predicado. Porque la Biblia dice que incluso hasta la sepultura donde a Jesús iban a llevar, era una sepultura que no había sido ¿qué? Contaminada. Es decir, Jesús la estrenó. Ahora, yo le voy a decir la verdad, ese traje yo no lo quiero. Yo no quiero estudiar una caja de muertos nueva por ahora, que no me la busque, porque no me quiero poner ese traje. No me quiero morir. Todavía me faltan muchos años de predicación. Entonces, a Jesús lo llevan a una... En ese tiempo no se usaba caja como la que ustedes ven hoy en día. La sepultura, ¿dónde era? En una roca sólida. Pero los judíos tenían la tradición de que embalsamar el cuerpo. Lo embalsamaban y lo vendaban. ¿Se acuerdan con Lázaro cuando Jesús lo resucitó que le dijo desatarle? Porque tenía vendas que no le dejaban mover los brazos y los pies, desatarlo y dejarlo ir. Porque la muerte es así, hermano. La muerte es lo que podríamos decir, una cárcel.
que nos tiene atados, pero Jesús venció la muerte. Y si Jesús venció la muerte, con la ayuda de Dios, Él va a resucitar a todos los que mueran en Él. Entonces vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de la muerte de Jesús y de lo que a Él le pasó. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 27, algo sucedió con Jesús ahí, que no es casualidad. Vamos a ver qué pasó. Mateo capítulo 27 y el verso 34. Mateo 27, 34. Ahí habla de cuando a Jesús lo crucificaron. Alguien notó como que Jesús tenía sed. ¿Y sabe lo que pasó? Deberían haberle dado, si usted tiene sed, ¿qué es lo que usted tiene que darle? Yo me imagino que agua. Sí, en ese caso, en la situación que estaba, no le iban a pasar un vaso, tenían que empaparlo con agua. Pero aquí, ¿por qué le dieron esto a Jesús? ¿Fue una casualidad o estaba profetizado que eso iba a suceder? Profetizado. Vamos a ver lo que dice la Biblia entonces. Leemos primero lo que dice en el Nuevo Testamento. Mateo 27, 34. Y le dieron a beber vinagre mezclado ¿con qué? Con miel. Oye, ¿por qué no se la dieron con miel para que fuera más suave? Con miel. Pero después de haberlo probado, Jesús no quiso beberlo. ¿Dónde en el Antiguo Testamento está establecida esta profecía? Vamos al libro de los Salmos. Salmos 69. Para que ustedes vean que la vida de Jesús no fue un asunto al azar. Jesús vino proféticamente a esta tierra y Dios se tomó el tiempo para que cada detalle de Jesús se cumpliera como estaba establecido. Salmo 69, 21. Libro de los Salmos, capítulo 69 y el verso 21. Y dice ahí, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber ¿qué cosa? Vinagre. Ya el salmista lo había establecido en el Antiguo Testamento y se cumplió en el Nuevo Testamento cuando Jesús estaba en la cruz. Veamos otro detalle interesante. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Lo dijo por decirlo o era profético eso? Vamos a ver. Vamos a Marcos, capítulo 15, verso 34. Libro de Marcos, capítulo 15 y el verso 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabatani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Antes de buscarle la contraparte en el Antiguo Testamento, algunas personas dicen que en ese momento Dios dejó solo a Jesús. No, nunca. El Padre nunca se apartó de su Hijo. Pero en ese momento Jesús tenía los pecados del mundo entero, hermanos. Tenía una tremenda responsabilidad, una tremenda carga. Y me imagino todos los ángeles malos ahí acechando a ver lo que iba a hacer. Y en el caso de nosotros, a veces no podemos con los problemas nuestros. Imagínense que usted se ha hecho lo de la familia, lo del vecino y de todo el mundo. Jesús tenía los pecados del mundo entero ahí, en ese momento. Y muchos entienden que esta expresión de Jesús es como que el Padre lo dejó solo. El Padre nunca lo dejó solo. El Padre estuvo con él ahí hasta las últimas consecuencias. Ahora, ¿dónde proféticamente podemos encontrar la exclamación de Jesús en la cruz del Calvario? Vamos al libro de los Salmos, pero ahora en el capítulo 22. Por eso el tema lleva como título Jesucristo en la profecía. Y aquí nos habla de su vida proféticamente establecida desde antes de la fundación del mundo. Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Establecido con tiempo, el salmista dijo hasta la expresión que Jesús iba a usar. Una más. Cuando crucificaban a los criminales, ladrones, los romanos tenían una costumbre. ¿Qué le hacían al cuerpo cuando todavía no había fallecido?
Le quebraban las rodillas para que completara el proceso más rápido. Bueno, también al quebrarle las rodillas se desangraba. Pero vamos a ver si con Jesús se hizo eso o no. Porque alguien en el Antiguo Testamento dijo, su cuerpo quedará intacto. Intacto es que tú no le puedes quitar nada. Entonces vamos a ver dónde lo establece la Biblia. Primero vamos al libro de Juan. Juan 19:36. A ver qué pasó con el cuerpo de Jesús en la cruz. Libro de Juan, capítulo 19 y el verso 36. Vamos al verso 32 para que cojan la idea también. Dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. ¿Al primero qué? Al primer ladrón que estaba al lado de Jesús y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que nosotros también creáis. Es decir, esta historia no se la inventó nadie. El que la escribió la vio. Juan estaba ahí. Juan, el discípulo amado, estaba ahí viendo cuando crucificaron a Jesús. Y él dice, esto no me lo dijo nadie, yo lo vi con mis propios ojos. Para que ustedes puedan creer que lo que yo digo es verdad. Ahora vamos al verso 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera ¿qué? Las escrituras. Que decía, no será quebrado ¿qué? Hueso suyo. ¿Dónde dice la Biblia eso? Vamos al libro de los Salmos. Salmo, capítulo 34. Libro de los Salmos, capítulo 34 y el verso número 20. Dice el salmista aquí, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será ¿qué cosa? Quebrado. Interesante, ¿no? Entonces podemos ver que Jesús vino con un plan específico a esta tierra y cumplió todos los requisitos. Ahora, donde el hombre quería alterar el plan de Dios, Dios no lo dejó. Porque tenía que cumplirse que las profecías en cuanto al nacimiento, vida y muerte de Jesús. Pero yo pregunto, si la historia de Cristo se quedara aquí, ¿qué sucedería con nosotros? Es decir, ya Jesús murió. Si la historia se queda ahí, ¿qué sucedería con nosotros? ¿Quién me dice? O sea, ya Jesús muere y ya cumplió todo. Ya él podía irse al cielo. Ahora un detalle interesante, hermanos. Si hasta ahí Jesús se hubiese quedado, entonces nosotros estaríamos perdiendo el tiempo en la iglesia. Hubo un acontecimiento que pasó que nos sella la garantía de la vida eterna. ¿Cuál será? La resurrección. Y es interesante notar que todos estos líderes mundiales que han quedado atrás, Mao Zedong, Buda, Mahoma, todos estos líderes que han llevado más millones y millones de personas detrás de ellos y que muchos creen en ellos, no han podido levantarse de la tumba. Están enterrados. No tenían poder. Ni se van a levantar nunca. Se levantarán cuando Cristo los resucite. Para vida eterna o para muerte eterna. Una de las dos. Pero aquí vemos a un Dios todopoderoso que la tumba no lo pudo retener. Vamos a ver la historia porque me gusta hablar con la Biblia en la mano. Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 28. Los evangelios hablan de la resurrección de Cristo, pero me gusta más la parte de Mateo 28. Ya Jesús lo habían enterrado en la cueva y habían sellado la piedra con el sello romano. Hermano, el sello romano era un asunto de vida o de muerte. El que violara ese sello, le quitaban la vida. Aún así,
los sacerdotes nerviosos fueron y le dijeron, oye, él dijo cuando estaba en vida que iba a resucitar. No vaya a ser que los discípulos se roben el cuerpo. Ponme 2 o 3 militares ahí. Ahí había militares cuidando la tumba de Jesús. Dije para que no se escapara. Porque ustedes saben que proféticamente se había establecido que Jesús tenía que resucitar ¿cuándo? Al tercer día. Entonces, ¿qué dice Mateo 28:1? Pasado el día de sábado, y es bueno aclarar esto, hermano. Jesús fue tan fiel a su día de reposo que aún en la muerte lo guardó. Yo pregunto, ¿por qué no resucitó Jesús el mismo viernes? ¿O por qué no resucitó sábado en la mañana? La profecía decía el tercer día. Y usted cuenta viernes que lo matan, sábado que descansa y domingo que se levanta. Son 3 días. Eligió el domingo temprano en la mañana. Entonces dice aquí, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo, ¿qué sucedió con los militares que estaban ahí? Temblaron y se quedaron como muertos. La hermana Juan dice que el ángel no lo mató por una razón. ¿Cuál es? Para que fuera a testificar la resurrección de Cristo. Si mata a los soldados, ¿quién iba a dar testimonio de que verdad Jesús había resucitado? No, lo sobornaron. Las autoridades religiosas sobornaron a los militares para que dijeran, no, di que fue que se perdió, se lo robaron. Aquí, bíblicamente, esa otra María es María, la mamá de Jesús. Pero te tienes que ir a los otros versículos de Lucas, donde lo especifica. Esa María es la madre de Jesús, aparte de María Magdalena. Dice el verso 4, y de miedo de él, o sea, del ángel que llegó, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, a las que estaban ahí, porque solamente no estaba María Magdalena y María, la madre de Jesús, habían otras mujeres que habían ido a acompañar al sepulcro. Dijeron, no temáis vosotras, porque yo sé que buscar a Jesús, el que fue crucificado. Y oiga lo que dijo el ángel, enviado por Dios del cielo, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. Y entonces dijo, vayan y digan a los discípulos que Jesús había resucitado. Entonces Jesús, para testificar sobre su resurrección, en el verso 9 dice, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, es decir, las mujeres, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces aquí vemos 3 testigos de la resurrección de Cristo. Número 1, el ángel, que le dice a la mujer, a las mujeres, no, Jesús resucitó, no hay problema. Los militares que estaban ahí, que no le quitan la vida para que fueran a dar informe allá donde los superiores. Y también María Magdalena y las otras mujeres, que el Señor le dijo, vayan y díganle a los discípulos que yo resucité. Aquí hay 3 confirmaciones de que Cristo resucitó, hermanos. Pero hoy en día, escuchen bien, hoy en día hay personas que no creen eso. Y la Biblia misma lo confirma. Vean el verso 17, ahí de Mateo 28, ¿qué dice el verso 17? Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos ¿qué? Vamos a poner a quién ahí, a Tomás. Pongamos a Tomás. Él dijo, si yo no meto estos dedos ahí, en el cuerpo, si yo no lo toco, yo no lo creo. Aquí, yo espero que aquí no hagan mucho Tomás en la iglesia, que tienen que esperar que Dios haga un milagro para creer en Él. Porque aceptar a Dios es por fe. Pero hoy en día muchas personas dicen que eso es mentira, que Jesús no resucitó. Y yo pregunto, si Jesús resucitó a Lázaro, ¿Dios no podía resucitarlo a él? Porque también hay otra controversia. La pregunta es, ¿resucitó Jesús o lo resucitó Dios?
Porque estaba muerto. Él no podía resucitar él mismo. No era Dios y él mismo resucitó, no. Dios lo resucitó. Jesús sí resucitó a Lázaro. Entonces, hermano, la resurrección es la garantía de nuestra vida eterna. Ahora, muchos dicen que Jesús no resucitó. Entonces, ¿qué dice Pablo ante esa posición? Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Veamos lo que el apóstol Pablo dice sobre eso. Y recuerden, el apóstol Pablo no estaba ahí. Cuando matan a Jesús, el apóstol Pablo no estaba ahí. Y escuchen lo que él dice. 1 Corintios, capítulo 15. Les voy a leer esto para que ustedes vean cómo proféticamente Jesús reunió todas las condiciones. Comenzando en el verso 12. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ¿qué? Resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Es decir, si Jesús no resucitó, nosotros estamos perdiendo el tiempo aquí. 1 Corintios capítulo 15, comenzando en el verso 12. En el 12 comencé así. El verso 14 dice, 3:15 por favor, dice, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Lo que Pablo está diciendo aquí, si es verdad que ustedes están predicando que los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Y nosotros nos llaman predicadores falsos. Si es verdad que Jesús no resucitó, esa es la pregunta que Pablo le hace a ellos. Entonces el verso 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún está en ¿qué? En vuestros pecados. Y entonces ahí más abajo va hablando de los que durmieron en Cristo, que también van a ser ¿qué cosa? Resucitados. Ahora, en el verso 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús, ¿todo qué? Serán vivificados. Es decir, que el mismo apóstol Pablo me confirma a mí que como todos han muerto en Cristo Jesús y Jesús resucitó, cuando Cristo venga en gloria, todos los que murieron en Cristo serán levantados. ¿Y para qué serán levantados? Para vida eterna. Ahora, van a haber dos clases de resurrección. Una resurrección para vida eterna para los que murieron en Cristo Jesús y una resurrección de condenación eterna para los que rechazaron al Señor. No, la Biblia dice que ellos van a resucitar para que vean a Cristo venir en gloria, pero están perdidos, hermano. Los que mataron a Cristo, aunque resuciten, bueno, voy a hacer un paréntesis. Decimos que están perdidos en el sentido que matan a Cristo, pero solo Dios sabe si después se arrepintieron. Porque recuerden que muchos soldados romanos aceptaron el mensaje. Además, ellos estaban cumpliendo órdenes. El militar romano que le decía al superior a tal cosa y no lo hacía, lo mataban. Esa era la regla. Y quién sabe de los mismos sacerdotes que compraron los testigos falsos y todo eso. O sea, en el cielo van a haber sorpresas, hermano. Van a haber sorpresas. Pero hasta donde dice la Biblia entendemos, quién sabe si después se arrepintieron, pero hasta donde dice la Biblia vemos esa parte. Vamos a la última faceta de la vida de Jesús. Ya hemos hablado de que de su nacimiento, su vida. ¿Qué más hablamos? Su muerte, su resurrección, pero yo no puedo dejar la segunda venida aparte. Ahí voy a cerrar el tema con esta parte. Tenemos que hablar de la segunda venida de Jesús. Una vez me dijo una persona, pastor, ¿cómo usted está seguro que Jesús viene por segunda vez? Y yo le di la respuesta más sencilla que usted puede dar. Ya vino la primera. Esa es la más sencilla. Ni siquiera le busqué un versículo bíblico. Si Él vino la primera vez y no habla mentira, ¿cómo yo voy a dudar que no viene la segunda? Entonces yo le dije, ¿por qué Él vino por primera vez? ¿Pero usted lo vio? No, lo dice la Biblia y yo creo en lo que dice la Biblia. Ahora vamos a ver en el Antiguo Testamento un personaje que dijo, yo quiero ver a Jesús con mis propios ojos. ¿Quién sería eso? Vamos al libro de Job.
Libro de Job, capítulo 25, un pasaje muy famoso para los adventistas y lo vamos a repasar ahora. Libro de Job, capítulo 19, y los versículos 25 al 27. Libro de Job, 25 al 27. Recuérdense que a Satanás le cogió, ¿con quién? Con Job. ¿Y por qué le cogió con Job? ¿Quién me dice? Porque era un hombre fiel a Dios, un hombre justo. Entonces a veces nos quejamos con las pruebas, pero yo le voy a decir la verdad. Si usted le está siendo fiel a Dios y tiene prueba, es porque Satanás está airado con usted. Porque quiere que usted no siga siéndole fiel a Dios. Escuchen bien, Job era un hombre fiel y justo, lo dijo el mismo Dios. Pero vamos a ver aquí lo que dice en el capítulo 19, versos 25 y 27. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Escuchen bien, Job está profetizando que Jesús, su Salvador, viviría y que se iba a levantar del polvo. Y después de desechar esta mi piel, es decir, cuando yo baje a la tumba, después que yo muera, en mi carne, dice, ¿qué cosa? He de ver a Dios. Oiga la promesa que tenía Job, que es la misma que tenemos que tener tú y yo. Él dijo, después que mi piel se vuelva polvo, desecha mi carne. Porque de la tierra venimos y para allá volvemos. Y polvo fuimos y polvo volveremos a ser. Job le dijo, con mis ojos yo tengo que ver a mi Redentor. Y Job murió con esa promesa y nosotros debemos morir con esa promesa, hermanos. No importa lo que nos pase en esta vida, no vaya a la tumba sin estar seguro de que Dios le ha perdonado y que cuando Él venga en gloria le va a resucitar. Vamos a ver otro pasaje interesante. Libro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Y el verso 10, ¿qué dijo el profeta mesiánico? Se le llama así a Isaías porque fue uno de los que más predicó sobre la vida de Jesús. Isaías 40, 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá ¿con qué? Con poder y su brazo gobernará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es la misión por la que tú viniste a la tierra? Él dijo, he venido a la tierra para pagarle a cada uno conforme a sus obras. Dos pasajes más. Mateo 16, 27. Vamos al libro de Mateo, capítulo 16, el verso 27. Hablando sobre la venida del Señor, dice Mateo aquí, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a qué? A sus obras. Mateo 24, versos 30 y 31. 24, 30 y 31. Entonces aparecerá el señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí la Biblia me dice bien claro que la venida del Señor será como visible y a nivel mundial. Yo no sé en qué punto de la tierra se va a poner. Lo que yo sé que cuando Él venga, lo van a ver en el mundo entero al mismo tiempo. Y Dios no va a tener que usar tecnología, hermanos. Ni tercera dimensión, ni nada de eso, ni reflectores. No. Cuando Él se coloca en un punto específico de allá arriba, lo van a ver en el mundo entero al mismo tiempo. No importa que en un lado, usted sabe que como en la rotación de la Tierra, hay un lado que es oscuro y otro es de día. Eso no importa para el Señor. Cuando Él venga, dice aquí que con una luz brillante y con millones de ángeles, lo verán en toda parte del mundo. Una promesa más, Hechos, y con esto termino, Hechos capítulo 1. Vamos al libro de los Hechos, para aquellos que tienen duda de que Jesús viene en gloria. Hechos capítulo 1, verso 11. Escuche lo que le dijeron a los seguidores de Jesús para confirmar la segunda venida de Cristo. Dice, los cuales también le dijeron, varones Galileos,
¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le haber visto ir ¿a dónde? ¿Cómo subió Jesús al cielo? De forma que corporal, no fue un espíritu que subió. Subió con el cuerpo humano que él tenía en la tierra. Y allá subió al cielo, tiene las huellas en sus manos y en sus pies de los clavos que le traspasaron. Entonces, hermanos, la Biblia presenta muchísimas más pruebas de la venida del Señor. Y he tocado algunos puntos para que podamos entender que cuando Dios promete algo, lo promete para siempre. Aquellas personas que están allá a través de la internet, yo quiero decirte, la venida de Jesús es segura y es una realidad. Y Dios espera que tú le entregues tu corazón. No importa la situación que tú estés pasando en este momento, si tú confías en Dios y le entregas tu corazón, tú vas a estar en ese grupo que cuando Cristo venga en gloria, se irá a vivir con Él por toda la eternidad. Y los salvados, dice la Biblia, que son como la arena del mar que no se pueden contar. Así que pon tu parte humana para que Dios ponga la parte divina y tú estés en ese grupo que irán a vivir con el Señor en el reino de los cielos. Y para ustedes, hermanos, que están conmigo aquí en la iglesia de Raleigh, yo le hago la misma invitación. Necesitamos prepararnos para la venida del Señor. Ahora viene la pregunta, ¿y cuándo va a ser, pastor? Yo no sé. Ni los ángeles lo saben. Solo Dios que está en el cielo, dice Jesús, que lo saben. Y yo le digo algo a ustedes. ¿Quién debe preocuparme más? ¿La fecha de que cuando Cristo venga o mi preparación espiritual? ¿Por qué razón? Hay dos. ¿Quién la sabe? Número uno, podemos morirnos y no estar preparados y después de la muerte no hay vida eterna ni hay salvación para los que no hicieron la preparación aquí. Y número dos, Jesús puede venir como ladrón en la noche y tú también no estás preparado. Entonces, más que preocuparnos por esa cosa, deberíamos hacer planes para tener un encuentro con el Señor si nos sucede en una de estas dos situaciones. Ahora, yo quiero hacer un llamado, hermanos. La vida cristiana es una carrera. Y en las competencias humanas compiten muchos, pero solo uno agarra el premio. Por ejemplo, a mí me gusta la NBA. Yo voy a los Warriors State. Ese es mi equipo. ¿Cuántos equipos hay en la NBA? Como 82. ¿Cuántos ganan? Uno. Pero todos compiten. Y gana el mejor. En béisbol es lo mismo. En el fútbol gana uno. En el tiempo del apóstol Pablo, en las competencias olímpicas, esos muchachos los preparaban como usted no se imagina. Para ganar que una corona de laurel, que a los 2 o 3 días ya que se secaban, se marchitaban. Y ellos daban todo ahí por esa carrera. Algunos salían lesionados por cosas que se iban a quedar. Yo le pregunto, el Señor nos está preparando una corona a cada uno de nosotros. Incorruptible, que no se va a marchitar porque va a ser de oro puro y es para toda la eternidad. ¿Cómo estamos corriendo nuestra carrera de la fe? El privilegio de estar allá es más que eso, pero ya si Él me la da yo la agarro. Pero si Él me la quiere dar está bien. ¿Cómo estamos preparando nuestra preparación para el cielo? La carrera del cristiano es un caer y levantarse. Escuchen bien. Así como uno compite y puede caer, tiene que levantarse y seguir corriendo hasta llegar a la meta final. Olvidemos los años que tenemos en la iglesia ya y concentrémonos en los que vienen por delante. Hagamos un análisis de nuestra vida y esforcémonos por ser mejores. Que este año 2019 sea mejor que el 18 y el 20, 21 hasta que Cristo venga. Pero que podamos ir ganando pequeñas batallas hasta que podamos ganar la guerra general de la mano de nuestro Salvador. ¿Quiénes son los valientes que quieren venir aquí para que oremos? Que el Señor nos dé fortaleza y una nueva vida. Que nos ayude en todo. Y a pesar de nuestros problemas de salud, de nuestros problemas económicos, de los problemas sociales, como dicen, que nos falte todo menos tú. Nos puede faltar lo que sea. Y de paso, con Cristo nos sobran todas las cosas, pero que tenemos que tener fe en Él, porque Dios es un Dios todopoderoso. Así que voy a presentar sus peticiones. Ustedes las llevan en su mente, porque yo no se las puedo leer, pero Dios sabe sus necesidades.
Dios sabe por qué ustedes están aquí. Tenemos un Dios todopoderoso. La palabra todopoderoso es que todo lo puede. Vamos de rodillas, porque cuando hablamos con nuestro Dios debemos humillarnos ante el soberano del universo. Padre Celestial, una vez más estamos aquí de rodillas delante de tu presencia. El tema de hoy nos enseña que Jesucristo vino con un plan y un propósito. Y es rescatar a la raza humana del pecado y llevarla a vivir con Él para siempre. Sabemos que no merecemos ese privilegio, Señor. Para vivir contigo hay que ser santo y la santidad es un proceso de toda la vida. Pero sabemos que en Cristo Jesús lo podemos hacer. Permite que Él venga a nuestros corazones y a pesar de los problemas y las dificultades que podamos enfrentar, que nuestra fe sea tan poderosa que digamos, no importa lo que yo esté pasando, al final de la jornada, lo que viene es mejor que lo que ha vivido. Oh Padre, aquí te presento a los hermanos que están enfermos, que tienen problemas de salud. Tú eres el médico divino, el médico por excelencia. Eres el mejor médico que existe en el mundo. Y tú dices que tengamos fe en ti, que la fe mueve montaña y como dice Santiago, puede sanar a los enfermos. Yo te pido sanidad total por todos los hermanos que están aquí sufriendo. Y también de sanidad espiritual, porque necesitamos las dos cosas. Oramos por los hogares, Señor, por los esposos, por la familia, por los niños, los jóvenes, por los adultos. Manténnos con la fe en ti, Padre, porque cada día este mundo está más difícil. Pero sabemos que son profecías que se tienen que cumplir y que tú dijiste que eran parte de tu segunda venida. No tenemos con qué pagarte, Padre, las bendiciones que tú nos das. Tú nos pides que te entreguemos el corazón. Pues en este momento, los que estamos aquí orando ante ti, te entregamos nuestro corazón y nuestra vida. Dirígelo tú, Señor, protégenos. Y cuando tú vengas en gloria, llévanos a vivir contigo para siempre. Oro también por aquellos que podrán ver este tema a través de la internet. Aunque yo no lo conozco, tú sí sabes quiénes son. Cuando ellos oren en el momento de escuchar el tema, contéstale sus oraciones, ayúdale con sus necesidades también. Que ellos vean que tú eres un Dios que no hace acepción de personas, que todo aquel que te busca y viene a tu encuentro, tú le abres sus brazos y le dices, ven hijo mío, que tengo un lugar para ti en las mansiones celestiales. Gracias, Padre, por todo. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará, cara a cara.